Como dice la canción, no juzgues al libro por su tapa, juzgalo por su contenido. Ya llega Diomedes para conversar sobre libros. Síndrome de Diomedes. Muy pero muy buenas, bienvenidos a Síndrome de Diomedes, un episodio especial porque es el último del ciclo 2019. ¿Qué haces, Jorge? Lloro. Buah, no te me pongas así, yo sé que... No. Si querés pongo la canción ya de Jaime, se nos viene, fin de año, y ya está, arrancamos a... Pero tiene cosas buenas. Pero por supuesto que sí. Tiene y cosas eso es lo que buenas. también vamos a hablar hoy. Exacto, de eso vamos a estar hablando, pero bueno, intentando hurgar un poquito más en los sentidos de esas cosas buenas y de esas cosas malas, de dónde vienen, hacia dónde van y por qué nos sentimos así o asá en estas fechas, porque vamos a estar conversando acerca de lo sagrado y lo profano y su vinculación con el calendario y las fechas que se nos vienen. Exactamente. Todo eso en un programa bastante ambicioso lo nuestro. Vamos a tratar de tirar algunas ideas para ir pensando. Sí, sí. Bueno, desde la noche de los tiempos que hay que trabajar. ¿Vos sabés que sí? Bien. La buena noticia que viene desde el pasado. Las sociedades, cosa curiosa, cuya vida era extremadamente difícil, estaban muy reguladas por lo astronómico, Uh-huh. por lo religioso. Entonces había instancias en el calendario muy delimitadas, definidas por lo sagrado y por las fiestas profanas, por las fechas profanas, mejor dicho. Entonces, cuando hablamos de lo sacro, hablamos en realidad de lo trascendente, más que de una religiosidad específica. Que esto es más que de un culto a un dios específico. Uh-huh. Era una instancia en que era importante marcar un punto en ese calendario. Un hito. Un hito, exactamente. Y evaluar que ese momento era distinto que los otros. Uh-huh. Habitualmente, más allá de todas las interpretaciones que uno le pueda dar, cuando uno va viendo cómo se aglutinaban las diversas fechas, no eran caóticas, sino que tenían un profundo sentido astronómico. Y sí, porque en definitiva el ordenamiento que hacemos del tiempo está ligado a lo más antiguo de lo antiguo, que son los astros girando alrededor. Claro, que es lo que nos van dando la dinámica del paso del tiempo. Uh-huh. Entonces era un tiempo de algún modo extremadamente circular, en el sentido de que, bueno, año tras año, la fecha de cosecha era básicamente la misma, la fecha de siembra era básicamente la misma. La fecha que había que evaluar que winter is coming, había que cuidarse de traer las provisiones guardadas en las despensas, porque si no el hambre en invierno venía. Entonces, las autoridades sacerdotales, que habitualmente coincidían con el saber científico astronómico, demarcaban en forma muy exacta cuáles eran esas fechas. Lo interesante es que eso ha ido cambiando a lo largo de los siglos, los medios de producción, los medios de comunicación, todo eso ha cambiado. Pero nosotros seguimos siendo, al decir de Cassirer, animales simbólicos. Totalmente. Entonces, ¿qué significa esto pasado al criollo? Que bueno, básicamente, la realidad, los hechos de la vida, generan aprehensión. A eso hay que ponerle nombre, hay que encontrarle significado. Desde la noche de los tiempos, nosotros tenemos los símbolos que de alguna forma nos van alumbrando por el camino de la vida, por dónde agarrar. Y que bueno, en definitiva los hechos son todos hechos en sí, no diferenciados en nada unos de otros, más que por el simbolismo que nosotros les dotamos. Exactamente. Porque somos una cultura. Claro, entonces bueno, nosotros somos esos animalitos que necesitamos tener esos puntos de referencia para seguir caminando. Hay un gran sociólogo francés del siglo XIX, que era Émile Durkheim, el que hizo los trabajos sobre el suicidio, sobre la división del trabajo, etcétera, que tenía un estudio sobre las formas de religiosidad, que básicamente el primer párrafo tiene una de esas frases
deslumbrantes, por lo críptica inicialmente cuando uno lo mira, que decía, todas las religiones son verdaderas. Ujú, entiendo. Escrito por un católico. Bueno, En tanto dotadoras de sentido de la... exactamente. Porque claro. él, bueno, justamente desarrolla el concepto de la anomia, que es, en tanto el ser humano pierde ligazón de sentido con las cosas, ya no se puede hacer nada. Ya está perdido. Está perdido. Entonces, lo que te decía Durkheim era que, bueno, ok, no me digas de qué religión venís, lo importante es que vos tenés un mapa de ruta en la vida Exacto. y que necesitas tener una demarcación del tiempo. Muy bien. Esto es, de alguna forma, básicamente, si uno rememora una casa familiar tradicional, esto más o menos uno lo tiene intuitivamente presente. ¿Qué es lo interesante o la modificación sustancial en estos últimos años? Hace poco tiempo, un amigo me cuenta que había conseguido un trabajo en un call center con determinadas características, determinado sueldo, y entonces me dice, casi al pasar, de que tenía un contrato full life. Y eso a mí me llamó la atención porque dije, pero ¿qué significa eso, no? O sea, yo, en una cabeza más entre el siglo XIX y a principios del siglo XX, me sorprende mucho algo que yo básicamente inmediatamente asocié con esclavitud. Sí, seguro que no era bueno, porque Exactamente. full life decís, bueno, que se le habrán hecho contrato por toda la vida, como en la vieja época que la gente arrancaba y se jubilaba en la misma empresa. No precisamente. No precisamente, porque Sí. en realidad era un trabajo absolutamente coyuntural, como lo fue. Ajá. Pero la parte interesante era que ese trabajo absolutamente coyuntural y en términos relativos mal pago, implicaba de que la persona estaba a disposición de la multinacional a cualquier hora, cualquier día. Sin importar las circunstancias. Exactamente, no importaba si era domingo de mañana o el 1 de enero o el 1 de mayo. Tu contrato dice que acá es full life y si te llamo tenés que venir. Sí, eso o sea, implica una reconversión completa del concepto que nosotros entendemos de fuerza de trabajo, ¿no? Que Sí. estaba acotado a determinados márgenes y ahora ya es como la fuerza de trabajo es vos entero como persona respondiendo siempre. Siempre. Entonces, otro día, aquí que aterriza a mis garras un librito de Byung-Chul Han, el filósofo que está sistemáticamente comentado de origen coreano, pero que en realidad toda su matriz es muy alemana, desde donde él se forma. Filósofo contemporáneo, vale aclarar que pueden... Rotundamente, claro. Exacto, absolutamente contemporáneo, Sí. que pueden buscar sus pensamientos de estos tiempos. Que se define por escribir textos rotundamente breves Ujú. y que cada frase es un auténtico hachazo. Tiene la sociedad del cansancio, que ha trabajado mucho el tema de la autoexplotación, de lo que se te define como la posibilidad del emprendurismo, en realidad es de que, bueno, no va a existir mejor explotador que vos mismo. Ujú. Eso, justo. Fuera del micrófono habíamos estado charlando de este tema. Te veías un poco reflejado Claro, exactamente. en eso y con la librería. Claro, en que a cualquier hora puede sonar el celular y que yo estoy viendo si hay una venta o no en internet y uno está continuamente pendiente de eso y ya se desdibujó el fin del horario de trabajo y ya se desdibujó que es tu vida privada o que es tu familia o que es un hipotético feriado. Y aparte, digamos, siempre es algo muy de los tiempos que corren, lo rápido que evolucionan y cambian las cosas. Es decir, hace 40 años, eso del trabajo autónomo, de automarcarse los tiempos, era como el sueño, era decir, Sí. bueno, yo llegué a eso, ya está, soy... Trabajar en mi casa. Exacto, y sin embargo, eso rápidamente evolucionó a un sistema que puede llegar a convertirse en 200 veces más explotador que el trabajo dependiente. Da miedo. Entonces, este filósofo tiene un librito que tiene un título absolutamente naif, si uno lo mira, que dice tan solo Aroma del tiempo. Entonces, yo presupuse alegremente de que era un alegato por el slow food y ir tranqui por la vida. Y aquí que de pique lo que plantea es el tema de la disincronía. O sea, que lo que está definiendo nuestro tiempo, al contrario que en cualquier otra sociedad,
esto sí es una diferencia rotunda, es que todo es efímero, todo es fugaz. Paradójicamente, por ende, todo minuto es idéntico a todo minuto porque no hay ninguna diferencia. Entonces, por eso es que la gente está absolutamente, por un lado, aburrida de todo y por el otro lado, absolutamente ansiosa por el otro lado y absolutamente deprimida. Sí, esa carencia de lograr darle sentido a las cosas genera muchísima ansiedad, ¿no? Porque lo que hablábamos al principio del programa, el hombre como especie, ¿no? La raza humana sigue necesitando esa profundidad, esa trascendencia de dotar de sentido inherente en su esencia, pero pareciera que cada vez le está costando más encontrarla en las cosas, y entonces está esa ansiedad. Claro. Entonces, si tu jornada laboral de alguna forma contamina todo el tiempo, ¿qué sentido tiene a esta altura juntarse con una familia, que supuestamente es tu familia? Te dijeron que era. Es decir, que te dijeron que era, en el que vos ya prácticamente no tenés tema para conversar y que a su vez, mira la hora que se van a reunir sobre las 10:30 de la noche, cuando yo justo tenía que presentar un proyecto el 25 de diciembre, estos tipos haciéndome perder tiempo. A ver, sí. Si hice alguna venta en internet. No hice ninguna venta en internet. Esto viene mal la mano. Esto, la recesión, arroz, ¿qué voy a hacer con mi vida económica? Entonces, todo esto va apuntando a que hay un fenómeno social subyacente de que las famosas fiestas, que ahora vamos a charlar en realidad qué son las fiestas, han ido desluciendo su sentido histórico para ser instancias en que muchas personas se sienten crecientemente, como decíamos, el macaquito Grinch, en el que no quieren estar en la reunión, no se sienten identificados con esa hipotética fiesta, no entienden demasiado qué están festejando los otros, y esto que podríamos decir hace 50 años que era un cuadro psiquiátrico de aquí hasta Pando, hoy en día empieza a ser crecientemente una pauta, no digamos así que socialmente aceptable, sino socialmente cada vez más visible. Sí, irreconocible. Irreconocible. Entonces, obviamente estábamos haciendo chistes de que, bueno, ¿qué sentido tenía reunirse con personas que cada día la vida te había llevado a extremos distintos? Entonces decías, ¿por qué voy a tener que saludar a esta tía que nadie tuvo la precaución de asesinar a lo largo y ancho de todo este año? Entonces, porque ya nada me une a esta persona, etcétera. ¿Por qué? Porque los clanes familiares que antiguamente eran todo un símbolo y te sostenían, ahora estaban totalmente desdibujados porque, bueno, básicamente uno opera en otro tipo de círculos sociales que ya son muchísimo más fuertes que la estructura familiar, o habiendo implosionado todos los núcleos, también la familia había implosionado, entonces pues ya no tenías, con los escasos parientes que más o menos te saludabas, hasta el tuyo ya no tenías casi nada para hablar. Sí, evidentemente eso también se relaciona mucho con el rol central del individuo, ¿no? en la era actual, y que ha ido desplazando ese sentido de pertenencia grupal, llámese a la familia, llámese a otras cosas, y el eje de todo está siempre puesto en el individuo. Y eso alimenta esa angustia. Uno tiene que justamente estar todo el tiempo fortaleciendo el sentido de uno que le da su vida, pero a su vez cuando tiene que volver a religar con sus grupos de pertenencia se encuentra ante ese vacío de nuevo, porque claro, todas esas personas están alimentando el sentido individual y sí, se complica. Hay en exactamente esa línea, había un historiador de las religiones que era Mircea Eliade, un rumano absolutamente brillante, que es de esos tipos que a uno le da, no sé si envidia sana, pero rotundamente envidia de el conocimiento que tenía. Tipo, a los 20 años, un mecenas lo manda a la India porque ya, para que realmente estudiara sánscrito y estudiara eso tan raro que era el yoga. Estamos hablando de los años 20. Antes de que se abrieran academias en cada esquina. Sí, claro. Sí. Fue el gran amigo de Gustav Jung, de Hermann Hesse, de Richard Wilhelm. Se juntaban en Suiza en la época de la posguerra y fueron los tipos que de alguna forma teorizaron más todos estos temas que estamos charlando, pero en serio. Claro. Entonces, Mircea Eliade tiene
libro deslumbrante que se llama Lo sagrado y lo profano, que te va explicando todo esto que estuvimos charlando sobre que ya a mediados, obviamente a principios del siglo XX, el quiebre de la modernidad había ido mostrando cómo el derrumbe de todas las grandes relatos, de las grandes matrices que le habían dado sentido a la vida a la gente, estaban provocando este fenómeno de un individualismo sin ninguna raíz. Entonces, en algo que obviamente fue muy duramente criticado habitualmente desde los sectores, por decir una forma, progresistas, izquierdistas, etc., todas estas líneas de pensamiento hacían un enorme hincapié en el retorno a las tradiciones, en verificar qué es lo que nos habíamos estado perdiendo, qué era lo que estábamos dejando de lado en este proceso de esta construcción de estas sociedades en el que las personas estaban quedándose sin las tradiciones que los fundamentaban, sin las raíces reales. Entonces, esto después va a ser reelaborado por Daniel Bell, por Huntington, por todos los filósofos de los años, cientistas sociales de los años 50, 60, 70 en Estados Unidos, en el que te empiezan a explicar de que la sociedad contemporánea, sus estados de bienestar iban a ser crecientemente inviables en términos fiscales, el sistema económico no le iba a estar dando trabajo a todo el mundo, iba a quedar mucha gente muy agarrada del pincel, eso iba a generar un enorme nivel de inestabilidad, y si a su vez a todo esto le sumabas una situación de nihilismo en el que no había ningún relato unificador que le diera sentido a esas vidas, bueno, vos tenías un cóctel totalmente explosivo. Bueno, un poco también es lo que sobre lo que escribe Fukuyama, ¿no? Discutible muchas cosas, evidentemente, sí. Pero sobre esa falta de gran sentido de hilo histórico ya a un nivel más macro, ¿no? Sí, el fin de la historia y que esto no es... no va a ser una fiesta. Sí. No va a ser una fiesta. Se terminó el recreo. Se terminó el recreo y que iba a ser muy peligroso. Entonces, pasa a ser interesante que todos ellos, de alguna forma, dicho de los ángulos más diversos, dicen, bueno, el siglo XIX fue extremadamente eficaz en discutir la categoría de lo religioso. El siglo XX fue extremadamente eficaz en matar gente a niveles industriales y hacer avanzar la tecnología para que cuando queramos realmente podamos matar infinitamente mayor cantidad de personas. Por supuesto que hubo infinitas mejoras en salud pública, en tasa de alfabetización, de alguna forma en acceso a bienes de consumo a nivel mundial. Pero el siglo XXI, la frase famosa es, ¿será religioso o no lo será? Entonces por eso es bueno que empezar a estudiar un poco de por qué sobre fin de diciembre y primeros días de enero hay como 3 fechas que de alguna forma son feriados, ¿no? ¿Por qué el 25 de diciembre? ¿Por qué el 1 de enero? ¿Por qué el 6 de enero? Hasta un calendario tan laico y, según algunos, laicista como el uruguayo, están totalmente en rojo y no me lo toques. Y será el día de la familia, oye, será como el día del niño, ¿es? Sí, día de la familia, día, sí, del niño. Sí, día del niño, sí. Claro, fue la reconversión que logró hacer Pepe Valle. Claro. Porque, no, o sea, digo, bueno, dejaron de tener ese sentido, pero sacarlo no lo sacamos. Vos sabés que anoche, para mirar todo esto, me agarró unos tomos enormes, alucinantes, que es Historia de las Creencias, de un tal Nikolai, un rusito, que como corresponde se puso a estudiar con gran fruición desde la noche de los tiempos hasta el día de hoy, qué era lo que quería cada cultura. Algo bastante interesante es que en la mitad ya del libro ya estaba absolutamente indignado porque en cada 10 renglones había una ponderación rotunda de por qué esa creencia era totalmente errónea y la verdadera era la cristiana, etc. Entonces ya estaba. Pero hay un capítulo que me deslumbró, que es exactamente el de la Revolución Francesa. Uh-huh. Cuando la Revolución Francesa, que entre otras cosas, aparte de haber logrado establecer la Declaración Universal de Derechos del Hombre,
En el medio habían logrado quemar Notre Dame y habían guillotinado a un rey y algunas otras cosas. Hay una voluntad muy explícita de arrasar con la Iglesia Católica, ¿no? De ahí el espíritu famoso jacobino. Ujú. Lo más fascinante es que venía en ese libro citados hojas y hojas y hojas todo el ritual de la nueva religión, que pasaba por el culto a la diosa Razón, que cosas increíbles se festejaban en las mismas fechas con cierta vestimenta, había un bautismo de esa característica, había una ceremonia para cuando fallecías, todo absolutamente racional, pero absolutamente religioso, Claro. y ritualizado. Entonces me empieza a causar gracia hasta que queda patente lo obvio. Religión, que habitualmente uno lo tiene asociado a la creencia en Dios, bueno, eso es en el occidente, que básicamente de alguna forma tenemos la cultura judeo-cristiana, e incluso más, los musulmanes también lo suscriben alegremente, de que religión, obviamente estamos hablando de Alá y Yahvé, de Dios, del Padre Nuestro, como lo queramos definir, pero de alguna forma un ser todopoderoso. La mitad del planeta es rotundamente religiosa y básicamente no se preocupa de tener el concepto de divinidad. Desde Confucio hasta los shintoístas, hasta los taoístas, básicamente no se preocupan, al igual que los budistas, de esa discusión de Ponerle cara. de ponerle una cara, Sí. si tiene rostro o no, cuáles son sus atributos, etc. Ujú. Eso le parece absolutamente impertinente. ¿Y entonces qué es religión? Bueno, religión viene del latín religare, que es relación. Volver a vincularse. Exactamente. Volver a vincularse. ¿Con qué? Con lo trascendente, con el universo. El todo. Con el todo. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de lo sacro? Bueno, de cuando vos te parás un poco la locura y la neurosis colectiva, la depresión colectiva, te preguntás, ¿yo qué estoy haciendo acá? Perdón, yo vine para algo acá. Yo venía muy alegre, así todo acelerado, hasta que en un momento me quedé mirando al espejo y paralizado. Y pasaron los años y yo qué estoy haciendo con mi vida. Entonces, eso es una pregunta casi teológica. En realidad, el término sería teleológica, Claro. o sea que es sobre los fines. Pero lo importante es que es una pregunta de alguna forma clarísimamente religiosa. Entonces, en nuestro calendario tenemos algunas fechas para de alguna forma, en lo privado o en el colectivo de nuestra familia o de nuestra barra de referencia, nos hagamos esas preguntas. Que esa es la clave del asunto. Después viene, sí, por supuesto, el anecdotario de que los pequeños herejes se pueden divertir mucho viendo cómo en realidad la famosa Navidad, que es el festejo del nacimiento del niño Jesús, casualmente e increíblemente coincide con una festividad que es el natalicio del Sol Invicto. Mirá, esa sí que no la tenía. Sí, que es mucho más divertido de quién es Invictus. Viste que cuando uno leía habitualmente en historia y se enteraba que había habido un simpático emperador romano que es Constantino, que es el que unifica todo el imperio bajo la religión cristiana, Ujú. que derrota a los paganos y que habitualmente había visto supuestamente una de las batallas finales, una hipotética señal de la cruz, y por eso arrancó en eso y obligó a todo su ejército y a los otros vencidos a cristianizarse y después a todo el imperio. Eso es básicamente lo que uno lee medio rápido y dice, ajá. Después que sus hijos se repartieron el imperio romano y ahí surge la parte romana, la parte de Constantinopla, que después va a ser Bizancio. Bien. Quizás si uno leía un poquito más, se enteraba que la madre de Constantino era profundamente religiosa, que es Santa Elena, del surgimiento del cristianismo. Entonces definió cuáles eran los santos lugares, donde habría nacido Jesús, donde fue crucificado, donde había sido la última cena. Todo eso hay un monumento y una iglesia, o en Belén o en Jerusalén, que te va demarcando los lugares. Supuestamente
es la persona que a su vez encuentra los restos de la cruz. Y supuestamente, según la tradición, era la que habría conseguido de alguna forma el Santo Sudario y que habría terminado en Milán. Eso es básicamente lo que uno escucha. Bueno, la parte más interesante es que Constantino en realidad nunca fue cristiano. Siempre fue un monoteísta de Invictus, del culto del dios solar. Nada más que ese culto solar le parecía que era absolutamente brillante para la élite romana. Al resto había que dar una religiosidad que predicaba la docilidad, el arrepentimiento. Más comercializable. Más funcional al También. imperio. Claro, Nietzsche diría una religión para los esclavos. Pero básicamente Constantino fue la persona que desde el Estado se dio cuenta que esa religiosidad era absolutamente fascinante para unificar todo un pueblo. De las dimensiones que tenía, además, Obvio, ¿no? obvio. No estábamos hablando Claro. de un paisito Y, ni cerca. su madre fue la persona que, si sabes lo que vas a buscar, factiblemente ya sepas dónde ponerlo cuando lo encuentres. Entonces, aparentemente, quizás haya hecho algo de trampas y entonces los santos lugares, bueno, en realidad es la voluntad política de ellos de armar lugares de peregrinación. ¿No estarás diciendo que otra vez nos hicieron el folleto turístico de forma malintencionada? Santiago de Compostela, por ejemplo, tiene algunas tradiciones bastante interesantes. El Santo Sudario tiene tradiciones más divertidas al tema. Pero el hecho concreto es que más que fijarnos en lo verdadero, falso de cada una de estas tradiciones, con lo cual uno se puede pasar días y días divirtiéndose mucho, debatiéndolas, yo me voy a quedar con una reflexión de un tipo que a mí me parece brillante, que a mí me marcó mucho existencialmente, que se llama Joseph Campbell, que tiene un librito que se llama Tú eres eso. Con ese título tan extraño, en una forma muy criolla para definirlo, Joseph Campbell fue un filósofo católico, discípulo de Mircea Eliade, cosa curiosa, en el que se puede analizar de que no te pongas a debatir si Jesús estuvo muerto 3 días, 4 días, o si se murió para siempre, o si realmente resucitó, o si es que nunca se había muerto. No. El tema relevante es otro, que la humanidad, por alguna extraña razón, le confirió el carácter de sagrado, generación tras generación tras generación, a un texto que te habla de que alguien que nació en la familia de un carpintero, de un artesano pobre, no del rey, que estaba en un cobertizo y que obviamente estaban pasando frío, esa persona no es que triunfó en su vida, cambió la historia de la humanidad. Ahí, es la fuerza del relato, ¿no? Es la fuerza del relato. Entonces, lo que te dice Joseph Campbell es esto. Quédate con la metáfora. No importa cómo te la cuenten, de alguna forma, hay un mensaje de que no importa en cuántos problemas hayas estado, no importa cuán sumergido vos estuvieras, hay un mensaje de esperanza de que hasta el más humilde puede cambiar un mundo. Que eso es la parte interesante del asunto. Sí, también encubre buena parte de la condescendencia con la pobreza y la aceptación histórica que tenía. Sí, por supuesto. También ahí vos ves también el tema, la otra vez, analizando Jacinto Vera, obispo uruguayo. Sí. Era un obispo extremadamente peculiar. Primer punto, que le estaban haciendo un proceso de santificación. Siguiente punto, que en su época lo conocieron bajo el nombre de el obispo gaucho. Fue el primer cardenal de Montevideo. Sí, exactamente. Muy bien. Veo que... Opa, tenemos un teólogo acá. No, ¿sabes qué? Vivía en la calle Jacinto Vera. Eso tenía claro. Muy bien. Bueno, entonces, aquí, que él estuvo haciendo misiones por todo el campo en la época que no había ruta 5 ni ruta 3, sino que había caminitos de carreta. Y él iba llegando a todos esos pueblitos, y entonces en determinado momento hay una escena en que un chiquilín que está en situación de extremadamente pobreza no se acerca a donde está él,
Jacinto Vera obviamente se da cuenta que tiene hambre el chiquilín, le dice, ¿por qué no te venís y te plegás con nosotros que comes? Y el chiquilín le dice, ¿con tus amigos, los ricos? Jacinto Vera se queda muy impactado y entonces le hace el cuento de la parábola de Lázaro, que se ha dicho de paso, yo tenía otra, siempre me había quedado con la otra parte de la resurrección. Entonces le pasa a contar de que en realidad Lázaro era pobre y de que había ido al palacio de un rico. Entonces Jacinto Vera dice, un rico, no explica si lo heredó, si la hizo él, si la robó la guita. Un rico. Y el rico, cosa curiosa, no tiene ninguna piedad por Lázaro. Lázaro obviamente muere, etcétera, pestes, etcétera. Jesús hace un milagro con Lázaro, pero básicamente el Evangelio continúa narrando de que Lázaro va al paraíso, al cielo, el rico no. Entonces Jacinto Vera dice, no fue condenado por la riqueza o la pobreza. Lo que hacía la demarcación ante los ojos de Jesús era ¿qué habías hecho con los dones que habías recibido tú que no son tuyos? ¿Cómo obrabas? Exactamente. Entonces ahí está una de las definiciones más interesantes de que incluso más nos sirve para terminar de cerrar un poco esto, para entender la importancia de el Día de Reyes entre la ética católica y la ética protestante. Uh-huh. Porque pasa, en la ética católica, esto que te acabo de decir es un elemento absolutamente clave, porque ¿qué es lo que te define a vos tu posibilidad de salvación? Tus actos. Para los protestantes todo esto básicamente es una anécdota menor, era quién tenía fe. Entonces, bueno, Lázaro habría ido al cielo porque tenía fe y el otro, no sabemos si tenía fe o no sé. De hecho, no queda demasiado claro, porque si tenía riqueza debe haber sido porque Dios se la dio, entonces quiere decir que era grato a los ojos de Dios, así que factiblemente haya arreglado en el último momento. Esa sería la lectura protestante. En la lectura católica es muy admonitorio, hay una condena muy fuerte a lo que hizo ese rico, con su riqueza prestada. No es de él, es prestada por el Supremo Hacedor. Todo esto lleva a que, bueno, obviamente nosotros el 1 de enero es una temática sustancialmente más astronómica. Lo interesante es la fiesta de Reyes. Fiesta que ha ido desapareciendo crecientemente de nuestro mapa temporal. Mucho más que la de Navidad, que vos vas en julio, creo que al shopping y ya están armando el arbolito. Y tenés que comprarla a toda la familia ahora. Ahí está, exactamente. Hasta esa tía que odias. Claro, tiene que aparecer algo, porque te das cuenta de que si no la tía, a su vez más te va a odiar a vos. Claro. Le trajo regalos a todos, menos a mí. Mirá, ¿por qué me trajo a mí? Esto lo compró en una oferta. Claro, a los otros, todo en primeras marcas y a mí una de segunda marca. Bien. El arbolito, famoso de Navidad, es obviamente un producto pagano de Freya, la divinidad en la que se la honraba con un árbol de hojas perennes. Y eso es lo que va quedando. Papá Noel también tiene un culto bastante sincrético, básicamente del norte. El Día de Reyes es, supuestamente, si uno lee rápido el Evangelio, es en el momento que los Reyes Magos vienen a visitar a Jesús. Cosa rara si uno se la pone a pensar 2 segundos. Reyes, magos. Reyes, magos, que vienen específicamente a visitar al niño Jesús. Aquí que eran uno era afrodescendiente, los otros no se entendía muy bien, que las diversas tradiciones católicas, el sentido que le dan es que es el reconocimiento de los diversos pueblos paganos de África, de Asia, de Europa, de esos magos poderosos que cada uno sintetizaba el saber de esos pueblos que lo ven a él como la persona que va a cambiar la historia de la humanidad. Y va a concretar la nueva alianza entre la divinidad y los humanos. Muy bien. Aquí, que a partir de que ese reconocimiento de los que supuestamente tenían el saber, queda rotundamente claro de que ese niño es muy especial. A mí, aparentemente, no me fueron a visitar más nadie que una nurse para ver por qué era tan feo y no supo decir más nada interesante. ¿Quién te sacó la cédula? Ahí está, exactamente. Qué cara sospechoso que tiene. Bien. Este chiquilín no va a traer problemas.
El hecho concreto es que en la tradición protestante, esta fecha es casi inexistente. Y algo mucho más fascinante. Por ejemplo, para los testigos de Jehová y para un montón de sectores puritanos, de los sectores protestantes más ortodoxos, por decir una forma, todas estas festividades son profundamente paganas. Entonces, no les dan el mismo simbolismo que nosotros. Entonces, este fin de año vamos a tratar de pensar de qué estamos haciendo con nuestro tiempo. Si estamos leyendo lo suficiente. Si estamos leyendo lo suficiente, si estamos pensando lo suficiente, si estamos haciendo algo con nuestra vida que tenga sentido, y no es por ponerse dramático ni nada por el estilo, es en realidad para recuperar lo humano. Porque, ¿qué pasa? En la vorágine que estamos inmersos todos tendemos a pensar que todos los días son igual al otro. Y en la historia de la humanidad, todos los tipos que pensaron en algún momento te dicen, stop. No todos los días son iguales. Hay algún día que lo tenés que dedicar a pensar, a reconciliarte a reencontrarte, a reconciliarte con las personas que merecen la pena y a pensar un poco qué estás haciendo con tu vida y a darle otro sentido. Ese es el hermoso mensaje de fin de año que nos deja Jorge de Librería Diomedes, para que tomes aire, respires profundamente cuando te llegue el momento de enfrentarte cara a cara con esa tía Exactamente. que odias. Piensen en estas palabras. Pensá que puede haber algo trascendente detrás de eso, reconciliación. Totalmente. Por lo menos capaz que no cambia la tía, pero puede cambiar uno. Exactamente. Puede cuestionarse cosas. Ahí está. Bien, y para cerrar, el último tema del año que hemos elegido en este síndrome de Diomedes es uno que ¿sabes que lo vinculo mucho con cuando empezamos hablando de la astronomía? Uh-huh. Es un tema que viene del Porco Rex, el segundo disco solista del Indio Solari. Opa. Y que se llama Y mientras tanto el sol se muere. Porque es una canción justamente que creo que describe perfectamente todo lo que estuvimos conversando acerca de de intentar encontrar, si se quiere, el sentimiento que más llena, ¿no?, nuestra existencia en esa carrera contra el tiempo y en búsqueda de lo trascendente, que es el amor. Uh-huh. Y mientras tanto eso se muere, es eso, es esa búsqueda en un vacío, en un tiempo indefinido, capaz que hasta fuera ya de estos envoltorios de carne en que estamos ahora, en búsqueda de eso, del amor que tuvimos acá o del amor que tal vez no pudimos tener acá también, mientras el sol sigue envejeciendo hasta que en algún momento reviente y vaya uno a saber dónde va a parar. Así que bueno, no es capaz que la canción que hubieran elegido para la cena del 24, la que elige Humberto de Vargas, Marineso Valdía, pero bueno, yo se las dejo. Está perfecto. Hagan lo que puedan. Si no escuchan de Jethro Tull Christmas Song. También. Todas las canciones navideñas. Jorge, un placer haber compartido este ciclo. Muchas gracias a ti y a todos ustedes. Un hermoso ciclo de síndrome de Diomedes y seguramente tengamos noticias de cuando nos volvamos a encontrar. Que pasen un muy buen fin de año. Salud. Síndrome de Diomedes.